Hola, soy Marina Llobet, dietista nutricionista de la Unidad de Diabetes del Servicio de Endocrinología del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Hemos preparado esta presentación para familias con niños y niñas que han empezado recientemente con la enfermedad y necesitan aprender un poco más sobre la alimentación para poder llevar una vida lo más normalizada posible. Antes que nada, queríamos explicaros que existen varias maneras de llevar la alimentación en diabetes. No hay una manera única o buena, sino que sería la mejor, la que más se adapte a la situación de cada familia o de cada momento vital. Existen las opciones o menús en que podéis tener una pauta muy dirigida que os va a dar opciones que podréis escoger. También los intercambios o raciones, que vais a poder variar algo más la alimentación manteniendo unas cantidades, y las pautas flexibles, para las cuales necesitaréis un conocimiento avanzado. En las opciones o menús tiene unas ventajas. Requieren menos decisiones, dan menos carga de trabajo, que puede ser útil en algunos momentos, y tampoco requiere conocimientos ni entrenamientos. Por eso se hace ideal en los primeros días de la enfermedad en casa. Sin embargo, esto genera bastante monotonía y muy poca variedad alimentaria, ya que su alimentación va a estar sujeta a las opciones que hayan escrito desde su equipo de salud. Por eso, solemos recomendar aprender a utilizar los intercambios de raciones. Esto va a requerir algunas decisiones, más carga de trabajo, pero también tener más conocimientos y, sin embargo, no hace falta que seamos muy expertos. Esto permitirá variar en los alimentos nuestros menús, pero las cantidades se van a mantener fijas, lo que siempre va a haber una cierta incomodidad en algunos momentos. Las pautas flexibles o por ratios requieren muchas más decisiones y más cargas de trabajo, por eso tampoco se recomienda a todas las familias. Y además necesitamos ser expertos y estar muy entrenados en raciones. Estas pautas para pacientes pediátricos son ideales, ya que permiten libertad de improvisación en la alimentación y flexibilizar las cantidades. La alimentación de la población general es la que está indicada también para los niños y niñas con diabetes tipo 1. Debemos seguir entonces el patrón de alimentación saludable. Como indica en la pirámide en la base, será primordial aumentar el consumo de frutas y verduras y de productos vegetales, así como que los farináceos de cereales y derivados sean integrales. Esto nos dará algunos beneficios a nivel nutricional, pero también en el control de la glucemia. Como podéis ver, en la punta de la pirámide hay una serie de alimentos de consumo ocasional. Estos son los que deberemos tener bajo control. No estarán prohibidos en su mayoría, pero son los que tendremos que consumir con menor frecuencia. Es importante tener en cuenta que las primeras semanas, entre las 6 y 8 primeras semanas del debut con diabetes, los niños y niñas suelen tener un hambre desmesurada, que es poco racional. Este hambre no se mitiga, no se tranquiliza dando de comer más cantidad, por lo que recomendaremos siempre empezar por conductas de distracción. Si vemos que esto no es posible, vamos a ofrecer algunos alimentos entre horas, siempre teniendo en cuenta que no podemos estar picando todo el día. Para conocer algunos alimentos saludables para picar entre horas, os recomendamos consultar la página web del Hospital Sant Joan de Déu, el consejo para picar entre horas de manera saludable con diabetes tipo 1. Si no tienen acceso a la página web, les explicamos 4 ideas de picoteo saludable. Vamos a aprovechar que los niños y niñas en ese momento tienen mucho apetito y así haremos hincapié en la educación alimentaria, ofreciendo tomates cherry si la textura y la consistencia es apta para la edad del niño, zanahorias en bastones o de diferentes maneras, pepinos, pepinillos, cualquier alimento vegetal que no tenga hidratos de carbono o no haya que cuantificarlos. Incluso podemos utilizar puntas de espárragos, si nos apetece, o apio. De igual medida, va a ser siempre más recomendable utilizar queso, aceitunas o un puñado de nueces antes que utilizar carnes procesadas como chorizos, salamis o fuet. ¿Qué alimentos deberemos contar y qué alimentos no deberemos contar? Es muy importante
ser expertos y hacer expertos a los niños en qué alimentos vamos a tener que contar y qué alimentos no hará falta, ya que esa es la clave para tener controlada la diabetes tipo 1. Nos vamos a hacer expertos, pues, en hidratos de carbono. A los niños les podemos implicar en este apartado, ya que con la mano, los 5 dedos de la mano, podemos representar los 5 grupos de alimentos que sí que contabilizarán siempre. Las frutas, excepto el aguacate, cereales y derivados como el trigo, el arroz, el maíz, también tendrán hidratos de carbono. Así pues, podemos jugar con los niños a ver qué productos derivados pueden tener hidratos de carbono. Por ejemplo, podemos explicarles que si el trigo tiene hidratos de carbono y la harina se hace de trigo, la harina también tendrá hidratos de carbono. Les preguntaremos otros productos, por ejemplo, el pan, ¿de qué está hecho? El pan está hecho de harina, con lo cual el pan también tendrá hidratos de carbono. Y las magdalenas, entonces, si están hechas de harina, azúcar, leche, huevos, también tendrán hidratos de carbono. Y haremos preguntas más complejas según la edad del niño. ¿Y las magdalenas sin azúcar? Es probable que les cueste un poco tomar esta decisión, pero deberemos ir siempre a de qué está hecho ese alimento, la base. Si está hecho de harina, seguirá contando la magdalena sin azúcar. Las legumbres, lentejas, garbanzos, alubias también tienen hidratos de carbono. La patata y el boniato, aunque este sea más dulce, también contarán. Y los lácteos contarán como la leche o los yogures o los postres lácteos, excepto el queso. Los quesos curados no los vamos a contar nunca y los quesos tipo frescos los contaremos en función de la porción de consumo. Es decir, si nos vamos a comer 150 gramos de queso, es probable que debamos contarlo. Los frutos secos es un grupo muy heterogéneo, muy variado. Las castañas y los anacardos cuentan, aunque la porción sea pequeña. Sin embargo, nueces, avellanas o almendras que se recomiendan crudas o tostadas, no hará falta que las contemos a no ser que comamos gran cantidad. No recomendamos ir comiendo cacahuetes o pistachos, no porque tengan muchos hidratos de carbono, sino porque cuesta mucho comer poca cantidad. El grupo de las verduras es un grupo bastante discutido. Tienen hidratos de carbono, pero habría que comer mucha cantidad para contarlas. Lo que tendremos en cuenta si en algunas ocasiones vemos que la glucemia nos aumenta, como por ejemplo en una crema de calabaza, empezaremos a contarlo, pero siempre desde la experiencia. No contaremos los hidratos de carbono generalmente en verduras, tampoco en alimentos proteicos como el pescado, la carne, los huevos, embutidos o mariscos. Aceites y grasas como aceite de oliva, de girasol o la mantequilla, ni tampoco las semillas. Una vez nos hemos hecho expertos en saber dónde están los hidratos de carbono, deberemos conocer cómo afectan estos a la glucemia. Pueden afectarnos de manera lenta, que va a ser lo que nos va a interesar en la mayoría de los casos, o de manera más rápida. Además de que hay varios tipos de hidratos de carbono, unos simples que tomados a solas como el azúcar puede tener un efecto muy rápido y hacernos un pico de glucemia bastante alto en poco tiempo, también existen otros hidratos de carbono complejos como el almidón, por ejemplo, de las lentejas o de la patata, que puede ser algo más lento, pero sabemos que hay otros factores que influyen en esta velocidad o cómo se comporta la glucemia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si cogemos una naranja, una pieza de naranja o el zumo de una naranja, sabemos que se va a comportar de manera distinta. El zumo de naranja va a ser de absorción rápida o nos hará un pico de glucemia más alto y la pieza de naranja va a ser de absorción más lenta o nos va a generar una curva de glucemia más suave. Siempre nos va a interesar más comer la pieza de naranja. Vamos a ver por qué. Primero, afecta el tiempo de ingesta, lo que se tarda en comer. Es decir, el zumo de una naranja se tarda muy poquito tiempo en comerlo, con lo cual la glucemia va a aumentar más pronto. Sí, la pieza de naranja, si se la damos a un niño, puede tardar entre 5 y 15 minutos, depende de qué buen comedor sea. Con lo que esta curva de glucemia se iniciará mucho más tarde o más lentamente. Además, está la dificultad de digestión. Hay que tener en cuenta que hasta que el alimento no pasa al intestino, la mayor parte de la glucosa no se absorbe. Es decir,
Cuando el alimento llegue al intestino, aprovecharemos los nutrientes, entre ellos la glucosa. Así pues, un alimento líquido como el zumo, que tardamos poco tiempo en tomarlo y que además el estómago va a tener poco esfuerzo que hacer para digerirlo, va a pasar rápidamente al intestino y por eso también tendrá un efecto mucho más rápido y agudo. Sin embargo, la naranja, al ser un sólido, el estómago va a tener más trabajo y lo va a tener que mezclar con los jugos gástricos y hacerlo textura puré antes de dejarlo pasar al intestino. La fibra también es un componente muy importante. La fibra hace que los alimentos viajen por el intestino de manera más lenta. Además, dificulta un poco el aprovechamiento de algunos nutrientes, haciendo que nuestro intestino esté más ocupado. Y esto hará también que la curva de glucemia sea más suave. Así pues, nos va a interesar más comer la naranja, que siempre va a tener mucha más fibra que el zumo de naranja. También por este aspecto hemos recomendado anteriormente el consumo de cereales y derivados integrales, así como el arroz, la pasta, el pan. Un gran contenido en grasa también enlentece la digestión, hace que los alimentos estén en el estómago durante más tiempo. Esto hará también un efecto como en la fibra de retardar la absorción de la glucemia. Pero en este caso no vamos a recomendar aumentar el consumo de grasa, simplemente es para entender el efecto. Por eso, aunque el chocolate sea muy dulce, no lo recomendamos para el tratamiento de la hipoglucemia, ya que su composición es básicamente azúcar y grasa. Sin embargo, cuando tenemos azúcar con agua, esta absorción de la glucemia, de los hidratos de carbono, va a ser mucho más rápida. Cuando las pastas y los arroces están al dente, nos cuesta un poquito más digerirlas, y esto va a hacer también que el aprovechamiento de la glucosa sea más lenta. Por último, queremos explicaros el concepto del almidón resistente. El almidón es el hidrato de carbono de pastas, arroces, patatas y otras féculas. Cuando cocinamos estos alimentos, este almidón o hidrato de carbono se hace más sencillo de digerir. Pues bien, se ha visto que cuando enfriamos este almidón o estos alimentos al menos 12 o 24 horas en la nevera y después los consumimos, este almidón se aprovecha mucho más lentamente porque se le llama que se ha hecho resistente. No pasa nada con calentar estos alimentos, ya que hasta que no superamos altas temperaturas no se vuelven a hacer almidones más fáciles de digerir. Con lo cual podéis calentar los alimentos a posteriori con tranquilidad. Una vez ya conocemos los hidratos de carbono, cómo tenemos que comer, dónde están y cómo van a actuar sobre nuestro organismo, es importante que conozcáis que existe el sistema de intercambio de raciones de hidratos de carbono. Os contamos un poquito más sobre este sistema. Una ración de hidratos de carbono es una unidad de medida que nos permite hacer intercambios. En España se define como la cantidad de alimento que me va a aportar 10 gramos de hidratos de carbono. Todas las personas con terapias de insulina rápida o bomba de insulina se pueden beneficiar de este sistema de intercambios, ya que permite una mayor variedad alimentaria y adaptar la pauta alimentaria al día a día. Para utilizar este sistema tendremos que conocer la composición de los alimentos o bien las tablas de equivalencias de hidratos de carbono. Si quieren saber más, pueden consultar la siguiente presentación que les tenemos preparada. Hasta ahora hemos aprendido varios conceptos: la alimentación saludable, alimentos que contienen y que no contienen hidratos de carbono, velocidad de absorción, y hemos conocido que existe un sistema llamado por raciones. Es importante en todo este proceso implicar a los niños y niñas, así como a los adolescentes, en función de sus habilidades. Os proponemos algunas actividades para hacer con ellos para facilitar el aprendizaje. Sobre la alimentación saludable, tengan en cuenta que en los centros educativos los menores aprenden sobre alimentación saludable y conocen la pirámide de los alimentos a la perfección. Os proponemos que les enseñéis la pirámide de la alimentación saludable y que os hagan una breve presentación
o exposición o algún póster para explicárosla. También podéis abrir la nevera o la despensa e ir pegando etiquetas o gomets de colores coloreadas en verde o en rojo en función de si los alimentos son de consumo diario o a evitar o ocasional. Una vez le hayáis puesto todas las etiquetas a los alimentos de la despensa o de la nevera, podéis reflexionar y discutir si os consideráis una familia con hábitos saludables o no. Y también cómo podéis mejorar vuestra despensa decidiendo qué comprar y qué no comprar. Además, podéis utilizar el tiempo libre para buscar recetas saludables y prepararlas en casa en familia. Para aprender más sobre los grupos de alimentos con o sin hidratos de carbono, os proponemos buscar también alimentos de la nevera o la despensa con y sin hidratos de carbono. También se puede ordenar la despensa según ese concepto. Para eso, queremos reforzar tener en cuenta siempre los 5 grupos de alimentos que contienen hidratos de carbono: frutas, lácteos, patatas o boniatos, legumbres y cereales o derivados. Así pues, os podéis hacer retos y proponer alimentos complicados para aprender, como por ejemplo, ¿creéis que las algas tendrán hidratos de carbono o habrá que contarlas? Podemos buscar fotografías y veremos que las algas se parecen a la lechuga o alguna verdura, con lo cual podremos sacar la conclusión de que no hay que contarlas. Además, el Hospital Sant Joan de Déu cuenta con diversos canales de información sobre diabetes tipo 1 donde podéis ampliar algunos aspectos. Para pacientes del Hospital Sant Joan de Déu existe el Portal del Paciente, que es un canal directo de comunicación con las enfermeras educadoras de nuestra unidad de diabetes del Hospital Sant Joan de Déu. Hay que tener en cuenta que este canal es para consultas no urgentes ni de tipo administrativo. Para reprogramar visitas, pueden escribir al email que se indica en la diapositiva. Además, este portal tiene otras utilidades, como por ejemplo, consulta el calendario de visitas. Deben tener en cuenta que para poder acceder a este portal del paciente deben estar dados de alta con usuario y contraseña previamente. Además, para cualquier familia de niños o niñas con diabetes tipo 1, tenemos una web realizada y revisada por los miembros de la unidad de diabetes. Además, contamos con colaboradores referentes en esta área. Os recomendamos siempre consultar la web antes de realizar una consulta al equipo de diabetes. Muchas gracias por confiar la salud de vuestros niños y niñas a nuestro equipo. Estamos aquí para ayudaros.